minutos y dicen esto puede ser un nuevo Catatumbo. Lo mismo dijeron en el departamento de Chocó. La verdad es que tenemos varios Catatumbos y esta es la situación, este desorden público es lo que recibe, Felipe, buenos días, el nuevo ministro de Defensa. Como si fueran pocos los problemas que tiene el nuevo ministro, el general Pedro Sánchez, le toca lidiar con semejante crisis de orden público, un recibimiento a sangre y fuego, el que le están dando los grupos terroristas hoy en Colombia. Sí, no, la verdad es que el general Sánchez no va a poder hacer mucho porque quien no lo va a dejar hacer, como no ha dejado hacer a las fuerzas militares en los 3 años anteriores, pues es el comandante jefe de las fuerzas militares. No creo que vaya a poder hacer mucho como ministro de Defensa. Felipe, el general Sánchez debería pedir hoy su retiro, pedir la baja de las fuerzas militares. Es el general, es mayor general de la Fuerza Aérea Colombiana. Si no pide la baja, si no pide el retiro, el general Sánchez, la situación sería extraordinaria, porque un general de menor edad, de menor rango, dándole órdenes a más viejos, a generales superiores que están por encima de la línea de mando, no ha pasado nunca en la historia de Colombia. Pero bien lo explicaba usted más temprano, Néstor. Como él es un mayor general, una vez pida su retiro voluntario, pues siguen 3 meses activos por razones pensionales y otras razones. A él le tocaría no solo pedir su retiro voluntario, sino ya no pedir no seguir esos 3 meses activos. Claro, bueno. Porque de lo contrario implica, como usted bien lo dice, pues la salida de 40 generales. 29 tengo yo, pero 29, perdón. 29. Salvo que eso sea lo que quiere Petro. No creo, Felipe, no creo. Son unos temas formales. Es que a mí ya no me sorprende nada, ¿no? Sí, pero son unos temas formales, Néstor, que seguramente se van a resolver. Yo no sé si el general va a pedir o no la baja. Es muy distinto que lo haga a que no lo haga. Si lo hace, pues asume el ministerio como un civil, que entre otras cosas pues había sido un avance democrático. Es probable que eso pase. Si no pasa, pues la verdad es que el ministro de Defensa tampoco pertenece a la línea de mando y entonces esta dificultad de si 39 generales tienen o no que pedir la baja, yo creo que se supera, porque el ministro de Defensa no forma parte de la línea de mando, aun cuando equivocadamente, según pude verificar en las páginas del Ministerio de Defensa, etcétera, en los organigramas estos que ponen ahí en las páginas web, dice línea de mando y aparece el ministro de Defensa, pero el ministro de Defensa no forma parte de la... Es que traza la política de seguridad, Héctor, y da instrucciones a los militares, Héctor, y tiene una función política. ¿A quién se le ocurre que el ministro de pero Defensa es distinto no estar en línea de mando a tener función política? Usted sabe que el ministro de Defensa, en muchas ocasiones incluso Héctor, tiene la última palabra sobre operaciones militares. Héctor, el general Sánchez podría asumir hoy como civil. En cualquier caso, usted mismo lo ha dicho, en los organigramas del Ministerio de Defensa aparece como comandante. Sí, pero es un error. Como comandante no, aparece en la línea de mando, que es distinto, pero la línea... línea de mando, segundo en la línea de mando de las fuerzas militares de Colombia. Sí, pero en realidad en la medida en que es entendido como un intermediario entre el presidente y las fuerzas militares, pero justamente por eso, porque no pertenece a la línea de mando, es que es posible que el Ministerio de Defensa lo asuma un civil. Es que los civiles lo que hacen es dirigir la política y especialmente los civiles hacer un control. En la línea de mando también. Néstor, es que el presidente de la República es el comandante en jefe de las fuerzas militares. Claro, el presidente es distinto, pero el ministerio... pero es el comandante de las fuerzas militares y es una situación especial y distinta, pero el ministro de Defensa no está en la línea de mando y entre otras cosas se suele nombrar un ministro de Defensa civil cuya función principal no es tanto dirigir la tropa ni muchísimo menos, sino al contrario, controlarla. La principal función de un ministro de Defensa civil es el control civil de la Fuerza Armada. Eso es lo que había hasta hoy, porque hoy el general sigue estando activo, es el general Pedro Sánchez, comandante de batallón, comandante de rama en la Fuerza Aérea Colombiana, era jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro, fue el hombre, que no es un dato menor, que rescató a los niños indígenas en las selvas del Amazonas hace algo ya más de año y medio. Esos niños que estuvieron allí desaparecidos durante 40 días, él fue el que encabezó
la heroica Operación Esperanza. Anuncia el nombramiento con polémicas incluidas, con riesgos incluidos, el presidente de la República, Felipe García. Hola Néstor, buenos días. El general Pedro Sánchez será el nuevo ministro de Defensa en reemplazo de Iván Velázquez, así lo anunció el presidente Petro desde Villa de Leyva. El nuevo jefe de la cartera de defensa designado es el hombre que lideró la famosa Operación Esperanza, esa que llevó al rescate de los niños perdidos durante 40 días en la selva del Guaviare. Sánchez, general de la Fuerza Aérea, a mediados de enero asumió, recordemos, la jefatura de seguridad del presidente Gustavo Petro en reemplazo del coronel de la policía Carlos Feria. El general Sánchez ganó reconocimiento al liderar el rescate de los hermanitos Mucutuy. Mientras generales mataban niños en Palestina, generales colombianos salvaban niños en la selva amazónica colombiana, y por eso he querido que el próximo ministro de Defensa, lo he conversado con la cúpula que sigue en su reflexión, sea el general Pedro Sánchez. Sin embargo, el nombramiento del general Sánchez rompe una tendencia de más de 3 décadas de civiles al frente del Ministerio de Defensa y regresa al antiguo liderato en el ministerio por parte de militares activos, recurso que se implementó en Colombia antes de la expedición de la Constitución del 91. Desde entonces, solo 2 generales activos habían sido designados, pero solo en calidad de encargo como ministros de Defensa. El primero, el general Freddy Padilla de León, encargado en el gobierno de Álvaro Uribe, y el segundo, el general Luis Fernando Navarro, encargado en 2 ocasiones en el gobierno de Iván Duque. El mayor en retiro y analista de inteligencia, Jorge Castillo, y el general en retiro de la policía, Eliezer Camacho, hablaron sobre la designación del general Sánchez. Que yo le daría a los señores generales que están activos es que al parecer lo que busca Gustavo Petro es que se vayan de las instituciones, porque en este momento está desconfiando hasta de la sombra. Una persona que tiene conocimiento de estrategia militar, tiene conocimiento de lo que es el territorio y los problemas que están viviendo hoy. Es una persona muy reconocida, pues en el caso que tuvimos de los niños indígenas, que afortunadamente bien, y eso pues es un reconocimiento que posiblemente está haciendo el gobierno nacional. Tras la designación del nuevo ministro de Defensa, ahora es incierto el futuro de por lo menos 29 generales de las fuerzas militares cuyo rango y antigüedad es superior a la del general Pedro Sánchez. Un grupo de importantes oficiales se reuniría con el presidente Gustavo Petro para plantearle incluso sus inquietudes, teniendo en cuenta lo siguiente: si el general Sánchez sigue activo y asume el Ministerio de Defensa, toda la cúpula de las fuerzas militares estaría a puertas de pedir la baja, es decir, saldría el almirante Francisco Cubides del Comando General, el general Cardoso del Ejército, el general Córdoba de la Fuerza Aeroespacial e incluso el almirante Juan Ricardo Rosso de la Armada y todos los demás. Adicionalmente, el Ejército podría quedar sin mayores generales. El otro escenario es que el general Sánchez pida la baja y si esto se da, tendría que esperar 3 meses para asumir como ministro de Defensa. Para Rafael Pardo, la decisión de regresar a un militar a la cabeza del Ministerio de Defensa, en primer lugar, es un retroceso democrático, sobre todo en la garantía del control civil sobre la fuerza pública, y le deseó la mejor de las suertes al general Sánchez en un momento, dice él, delicadísimo en materia de orden público en Colombia. Sobre esto también se pronunció el vicealmirante en retiro Pablo Romero, directivo de ACORE, y la exministra de Defensa Marta Lucía Ramírez. Nos sorprenden con este nombramiento. Naturalmente, el señor general Sánchez es alguien que sabe de defensa y seguridad, pero cuando se nombra a un militar activo, cuando se tiene la intención de nombrar a un militar activo, es bueno tener en consideración todas las variables de las implicaciones sobre la cúpula militar, sobre el cuerpo de generales y almirantes y sobre la cultura militar también. Creo que esta decisión del presidente Petro muestra una vez más la falta de coherencia y por supuesto también la falta de compromiso con las instituciones de este país. Falta de coherencia porque lograr realmente tener un ministro de Defensa civil es algo que Colombia obtuvo después de muchas dificultades. La llegada de Sánchez como militar activo obligaría a toda una serie de masivos cambios dentro de las cúpulas de cada fuerza, y todo esto llevaría a todos los que están encima de él en rango superior a dejar las filas, pues estarían subordinados por alguien que tiene una antigüedad menor a los que actualmente están en esos altos mandos de las fuerzas militares. De solicitar el retiro, el general entraría en los 3 meses de alta. Durante esos 3 meses seguirá recibiendo su salario como general activo, y eso es incompatible, pues no puede tener a la vez una asignación salarial de la misma cartera de defensa. El artículo 128 de la Constitución Política de Colombia dice que nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público. Felipe García, Blue Radio.